son personas que están sufriendo desplazamiento interno, aquellas que han tenido que movilizarse ante hechos de violencia generalizada. El concepto en sí es mucho más amplio. El que nosotros retomamos es el de violencia generalizada en particular. El concepto contiene personas que han tenido que salir de sus hogares debido a problemas medioambientales, a guerras y a desastres naturales, entre otros. En El Salvador, por nuestra realidad, digamos, hemos decidido enfocarnos en el trabajo de personas que están sufriendo desplazamiento interno por violencia generalizada. Es importante nombrarla como lo que es. Esto no es un tema de movilidad humana. La gente no elige moverse de sus casas, sino que son forzadas a hacerlo ante dificultades en sus propios contextos. Usualmente tienen relación, al menos dentro de nuestro registro, hemos identificado que la mayoría es debido a crimen organizado y a la violencia generalizada. Entonces, es importante nombrarla como lo que es, porque ya hay parámetros internacionales que dictaminan qué formas son las más adecuadas de trabajar con ellos y de qué manera hay que atenderlos y brindarles la asistencia humanitaria. Pues el deber ser tiene que contener básicamente la asistencia primaria, humanitaria, poder albergar a estas personas, primero reconocerlas, validar sus motivos de desplazamiento, albergarlas, brindarles asistencia primaria que incluye asistencia médica, asistencia psicológica, nutricional. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el hecho delictivo y el momento en que la familia parte. Dentro de nuestro registro hemos identificado casos de personas que tienen apenas horas, pero también tenemos casos de personas que tienen semanas. Otra modalidad que hemos registrado nosotros son los confinamientos. Personas que ante el peligro, ante la amenaza, deciden confinarse en sus casas, resguardarse, básicamente encerrarse en su casa, y tienen dificultad tanto de salir en búsqueda de medicamentos, sobre todo aquellas personas que viven con algún tipo de enfermedad física, y alimentos. Eso también supone una pérdida de empleo y una pausa muchas veces indefinida a la educación. Entonces, el tipo de asistencia que se tiene que brindar tiene que contener, digamos, recursos para poder apalear estas diferentes variables que son las que enfrentan las personas del día a día. Nosotros hemos ido viendo un incremento sostenido durante el pasar de los años. Hay que también mencionar que Cristosal ha tenido mayor alcance desde este 2017 que el año 2015, cuando comenzamos a hacer un monitoreo del registro. Es por eso que podemos hacer una comparación más fidedigna entre el año 2016 y 2017. Se ha incrementado en un 53%. Pasamos de tener un registro de aproximadamente 417 personas a solo Cristosal, a 638 durante el 2017. El 701 que hemos presentado en el informe obedece al registro de Cristosal, pero también al registro de la Fundación Quetzalcóatl. Es por eso que ya juntas las dos organizaciones suman 701 personas.
Nosotros consideramos que la situación delictiva se ha incrementado. Esto no lo dice nada más nuestro registro, sino que un sondeo a los indicadores de violencia. Hemos tenido un incremento también en otros hechos delictivos, no solamente en los que nosotros hemos identificado, que es mayoritariamente amenazas, extorsiones, sino que en los intentos de homicidio, lesiones y los homicidios per se. Esto no necesariamente obedece a que ahora tenemos más recursos o mayor dispersión, sino que es algo que obedece eminentemente al índice delictivo del país. Nuestro registro identificó 701 personas atendidas y registradas, tanto por Quetzalcóatl como por Cristosal. En su mayoría, levemente mayoría, son mujeres, pero parece que el sexo no es una condición que vulnera o no, más o menos, a una persona. También hemos identificado que en su mayoría son jóvenes. En el caso de las mujeres, los rangos de edad se concentran entre las más pequeñas y aquellas que tienen entre 24 y 36 años. En el caso de los hombres, se aglomera más a jóvenes, adolescentes. Es muy probable que haya una relación en el caso de las mujeres, hay una relación en que los grupos se dividen en dos, básicamente. El grupo de las más pequeñas probablemente son las hijas de las más grandes. Asimismo, hemos identificado casos de familia de mujeres solas, cabezas de hogar. Y es por eso también que se nos incrementa la cantidad de mujeres, otra vez, nuevamente de los rangos entre 26 y 36 años. Es decir, que estamos viendo mujeres, cabezas de hogar, solteras, que se ven forzadas a salir con sus hijos, y adultos mayores también hemos identificado con familias, como cabeza de hogar, pues a la mujer. Eso es una situación que normalmente causa un gran shock a las familias. No es fácil verse en una situación delictiva, pero tampoco es fácil afrontar tener que abandonar totalmente el patrimonio que, bueno, como a todos y todas, pues ha costado muchos años formarlo. Y normalmente tenemos situaciones de ansiedad, estrés, enfermedades que están muy vinculadas a hipertensión, se incrementan los casos también de personas con diabetes. Eso también está relacionado con el abandono de los medicamentos, porque ya no tienen facilidad de movimiento dentro de sus comunidades, de ir a recoger los medicamentos. En el caso de los niños, pues es una incertidumbre. Aquellos que están enclaustrados en casa están totalmente vulnerados, se les ha cortado totalmente los lazos sociales, ¿verdad? La interrelación social, y aquellos y aquellas que están más chiquitos, pues es más difícil de entender. Bueno, las características de las personas que nosotros hemos registrado, pues son normalmente personas que buscan ayuda. Es decir, que nosotros no tenemos un perfil fijo o muy determinado de quiénes son las personas que están sufriendo el desplazamiento. ¿Por qué? Porque también hacemos investigación de forma paralela a través de otros organismos internacionales, sobre todo aquellos que brindan asistencia legal o asilo o refugio, y hemos logrado identificar que esto es un fenómeno que nos puede pasar a cualquier persona. Nuestro registro sí obedece más a personas
pues pobres, clase media baja, personas que usualmente han vivido más de un desplazamiento, que ya fueron a buscar a sus familiares, a sus amigos, y luego de estar en constante desplazamiento, pues han logrado llegar a instancias del Estado. El registro de Cristosal es únicamente por derivación, es decir, nosotros no atendemos casos de forma directa, sino que aquellos tienen que ser enviados usualmente por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo de la Mujer. Es por eso que normalmente las personas que llegan ahí pues son los usuarios más usuales, digamos, de las instancias. Sin embargo, hemos identificado, como decía, con instancias internacionales, particularmente en el caso de Nicaragua y de Panamá, de personas que llegan, personas profesionales. Específicamente hemos conocido incluso casos de médicos que han sido forzados o han sido amenazados para que se conviertan en los médicos de cabecera de grupos criminales, del crimen organizado, pandilleros. Y ante la negativa, pues amenazan, ametrallan las clínicas, amenazan a las familias, intentan asesinar a las personas y estas se ven forzadas a vender todo lo que tienen y comenzar una nueva vida en el exterior. Casos como estos se pueden repetir también en pequeños empresarios que tenían tierras, pequeños negocios agrícolas, pero quizás medianos negocios agrícolas, que también se ven forzados a vender todo lo que tienen y abandonar el país. Bueno, dentro de nuestro registro hemos identificado al menos el 15.1% de los casos como provocadores a miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada Salvadoreña. Es importante mencionar que dentro de los casos mismos a veces se han identificado el trabajo en conjunto entre ellos y miembros de pandillas. Esto es un fenómeno multicausal, definitivamente, en la mayoría de los casos hay más de un victimario. Puede ser una misma pandilla, diferentes clicas, pueden ser primero una pandilla, luego la policía y luego otra pandilla. Lo cierto es que las personas parece que tienen una total desconfianza en los cuerpos de seguridad del Estado, en particular a la Policía Nacional Civil, porque conocen perfectamente que ellos también vulneran sus derechos. En los casos que nosotros hemos identificado, en particular, hemos identificado casos de jóvenes que son extorsionados por la policía o familias de jóvenes que son extorsionados por la policía con el objetivo de recibir un pago a cambio de no detener a los adolescentes por sospechar que sean miembros de pandillas. Entonces, este tipo de información para la población causa una total desesperanza en las mismas autoridades, dificulta que pongan denuncia, incluso que se acerquen a otras organizaciones, a otras instancias del Estado, porque usted llega a la PDH y quien le abre la puerta en ocasiones es un policía, o llega al ISDEMO y quien está afuera es un policía. Entonces, esto dificulta interponer las denuncias. La reubicación en el país es posible. Los casos que se reubican o que se apoyan en la reubicación pues son muy estudiados. La mayor parte de personas en primera instancia no desean irse del país, pero consideran que la única forma que tienen para solucionar su problema es irse del país. La reubicación es posible siempre y cuando pueda ser en lugares con menos incidencia delincuencial
y la comunidad que los va a recibir sea una comunidad abierta. En el país también tenemos un problema bastante fuerte en los últimos tiempos, que las personas nuevas que llegan a comunidades, la comunidad resiente, porque sospecha que viene con otras intenciones y no solamente a vivir tranquilamente. Es por eso que para muchas familias la opción única es partir. La partida, sobre todo a nivel centroamericano, no es fácil, supone una readaptación a una nueva realidad, sin redes de apoyo, porque de cualquier forma en El Salvador todos y todas contamos con redes de apoyo. Para ellos es comenzar casi que solos, totalmente independientes. Las instancias con las que se hacen las gestiones normalmente brindan algún tipo de apoyo y están en constante monitoreo, que estén desarrollándose de la manera más natural posible. Sin embargo, esto no siempre sucede. En los casos en que se van a lugares angloparlantes o con otra lengua, tiene todavía un impedimento más, que es aprender la lengua. Sin embargo, hay que reconocer que las familias parten en una situación tal de desesperación que estos obstáculos en realidad se convierten en obstáculos menores, porque ya lograron muchas y muchos de ellos han sido sobrevivientes. Entonces ya es una fortuna poder contar con vida y luego pues reubicarse, ¿verdad?, afuera del país. Según el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica, que es el único tribunal administrativo migratorio que recibe solicitudes de asilo y tiene un personal especializado para hacer análisis de las mismas, se ha incrementado. Desde el año 2011 se recibieron 3 solicitudes de asilo, a septiembre del 2017 que se habían recibido 360 en la segunda instancia del tribunal. En la primera instancia es un número todavía mayor, pero llegan a segunda instancia, que ya llegan más cercanos a poder tener alguna resolución. Estos son casos que han sido recibidos, mas no podemos determinar el número de aquellos que en efecto se han convertido en asilos, ¿verdad?, que han sido aprobados. Lo cierto es que las personas normalmente llegan, pasan al menos un periodo de 6 meses con un permiso de trabajo, pero ellos tienen que buscarse la vida. Ellos tienen que buscar trabajo y mantenerse. Esto también en muchas ocasiones significa un fuerte obstáculo para las familias, y a los 3 meses de no tener un empleo y no poder tener apoyo económico de sus familiares, ya sea en El Salvador o en otro país, se desesperan y se regresan al país o buscan otros destinos. Y ya se empieza a detonar los índices de migración irregular a México y en Estados Unidos. A nivel mundial, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, durante el año 2014 se recibieron más de 11,000 solicitudes de asilo de personas salvadoreñas. Para el año 2016 se habían recibido 43,000. Es decir, que la cantidad de personas que sí contemplan su vida afuera del país por una situación de inseguridad es 268% mayor, solamente en 3 años, en 2 años. Este es un fenómeno que urge atención, urge que el Estado lo reconozca con todas las características que tiene, que reconozca no solamente que el desplazamiento forzado por violencia es cometido por pandillas, sino que también por los mismos agentes del Estado. Y es importante que se establezcan programas y proyectos particulares específicos para la atención de las víctimas.
Asimismo, sería indispensable que se hiciera una investigación, un proceso de investigación serio y profundo sobre aquellos elementos del Estado, miembros del Estado, personificados en miembros de la Policía Nacional Civil que están cometiendo estas vulneraciones y sean sancionados, debidamente sancionados. Nosotros tenemos, como Cristosal, tenemos muchos deseos de que el Estado salvadoreño desarrolle la hoja de ruta que lo hará de atención a víctimas, que lo hará a través de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia, que sea clara y que contenga todas estas características para poder, en efecto, brindar una asistencia digna y humanitaria a la víctima.